nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Puede sentarse. Oh, aleluya. Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, oh hija de Sión, y da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La profecía en Zacarías, cientos de años antes. Mateo capítulo 21 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está al frente de ustedes y hallaréis una asna atada, un pollino con ella, y desatadla y traédmelos. Y si alguien les dijere algo, díganle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, que acabamos de leer usted y yo. Dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La palabra Hosana tiene un significado único y específico para el pueblo judío, que significa: sálvanos, Dios, sálvanos. Y en ese momento toda esa multitud que gritaba estaba convencida que Jesús era el Mesías, y aclamaban: Hosana al que viene, al Hijo de David. Al Hijo de David, porque decía la promesa, la profecía, que el Mesías, el Salvador del mundo, vendría de la simiente de David y establecería el reino. Por un instante reconocieron al Salvador. Qué hermosa palabra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hoy quiero hablarles a ustedes de esa preciosa fecha, la Pascua, y le hemos titulado a este mensaje: ramos o clavos. Pero antes de comenzar y avanzar juntos en esto, yo no sé si usted tiene un conocimiento de qué era la Pascua, qué simboliza la Pascua, o por qué era una fecha tan importante para los judíos. Hoy la Pascua tiene un significado totalmente distinto a lo que realmente es. En Éxodo, en el capítulo 12, cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto, dice la Biblia en el verso 12: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Todavía estaban en Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. Hablen a la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Hallaréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas,
y lo que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Eso sucedió antes que el pueblo saliera. Y no sé si usted recuerda que el propósito de manchar las puertas era que el ángel de la muerte viniera y ellos supieran que eran los hijos de Dios. ¿Está conmigo? Y no entrara. Eso sucedió en Egipto. Pero después que ellos salieron de Egipto y fueron librados y el faraón les dejó ir, se convirtió la Pascua en una celebración anual. Cada vez en el año tenía que celebrarse simbólicamente una cena especial, recordando lo que Dios había hecho en Egipto y cómo les había librado de la muerte y cómo el faraón había sido derrotado y Dios les había pasado por el medio del Mar Rojo y Dios les había librado de la muerte y les había dado victoria. Esa era la Pascua. Y desde tiempos de Moisés hasta en ese entonces que Jesús llegó, la celebración, hermano, era cada año. Después que el rey David entró en el trono y planeó que su hijo Salomón hiciera templo, la festividad cobró todavía un significado más fuerte. Pero era una celebración importante, una celebración muy especial, que decía que en el día 10 de ese mes tenían que separar un cordero sin mancha, sin defecto, que no tuviera ninguna cosa. El mejor corderito que encontraran lo iban a separar y lo iban a tener 4 días con ellos. 4 días iba a vivir con ellos y 4 días lo iban a examinar. Y así, al 4.º día, ese corderito iba a ser sacrificado. Iba a convertirse el día 15 en la cena de ellos, en la Pascua. Y ese día comerían cordero, comerían panes sin levadura, con hierbas amargas. Y esa sería la celebración, recordando que cuando salieron de Egipto no hubo tiempo de ponerle levadura al pan, no hubo tiempo de preparar mucho la cosa, sino que recordaban su situación y la victoria que Dios les dio. Qué precioso, ¿verdad? Que sí. Esa era la celebración de la Pascua. Y de pronto Jesús llega en esta celebración, al inicio de esta celebración. Quiero que ahora se recorra algunos miles de años adelante conmigo. Y Jesús viene de Betania y resucita a Lázaro en Betania. ¿Cuántos han escuchado la historia de Lázaro resucitado? Y cuando Jesús resucita a Lázaro en Betania, días antes de esto, se hizo una locura. Eso fue una completa locura. Porque imagínate, ya no era alguien que te contó la prima. Betania quedaba a una hora caminando de Jerusalén. No era muy distante. Y usted sabe que el chisme corre rápido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ay, hermano, por favor. ¿Cuántos chismosos dicen amén? Mira, hay algunos. El chisme corre rápido. Y se empezó a escuchar por ahí que un hombre llamado Lázaro, que tenía 4 días muerto, resucitó. Que Jesús llegó allí en la casa de María y de Marta y tenían 4 días que lo habían sepultado. Y el Señor, y eso corrió, el bochinche corrió, hermano, tremendamente. Es algo hermoso cómo la gente recibió a Jesús diciendo: sálvanos Dios, Hosana, Hosana, una palabra única. Si usted escucha que cantamos Hosana, lo que estamos diciendo es: Señor, sálvanos, líbranos, guárdanos, protégenos. Hosana al hijo de David. ¿Y por qué el hijo de David? No que no era hijo de José o del Padre Celestial, no. Si la Biblia decía que tenía que ser descendencia, y Jesús venía por descendencia de David, y el trono tenía que ser restaurado con el trono de David. Ahora imagínense Israel, Judá, en una situación precaria con todo esto. Los romanos, el imperio romano tenía sujeto a Jerusalén. El imperio romano, hermano, el César de aquel entonces era Tiberio, si no me equivoco, y tenía una sujeción completa a ellos. Y de pronto este profeta
empieza a hacer cosas que nadie más hizo. Y él entra y es recibido con Hosana, Hosana. Cuando David estableció cómo debía ser esta festividad, hizo algunos ajustes, porque recuerde que en tiempos de Moisés ellos vivían en tiendas. ¿Está conmigo? No vivían en una ciudad. Pero cuando David reinó y las ciudades tenían murallas, se estableció que los sacerdotes, los levitas, las personas que eran de esa tribu, que eran solamente especializados, escucha bien esto, yo voy a ir a un punto hoy, eran especializados en el templo de Dios. Tenían que tener sus ovejas cerca del muro. Los primeros campos de pastoreo eran de los levitas, de los sacerdotes. Y según la tradición, el día 10, escucha esto, todas las familias tenían que ir y conseguir la mejor oveja, el mejor cordero, y separarlo para la preparación y luego para la cena. ¿Me sigue? Se dice que ese mismo día el sacerdote salía y dentro de del campo, cuando él salía después de los muros de Jerusalén o de la ciudad, él escogía el mejor cordero y venía con él. Y entonces la gente que ya miraba, que ya conocían de esto, miraban al sacerdote entrar con el cordero, siendo el sacerdote la principal autoridad en el reino. Y la gente tiraba los mantos y tiraba hojas de palma o de árbol hacia ese cordero que iba a ser sacrificado. Y decían: Hosana, Hosana, Hosana. Ese era el sistema o el método que se utilizaba en ese entonces para recibirlo. Pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña a nosotros que no hay casualidades en Cristo Jesús. No hay casualidades en Él. Y esto a mí, hermano, me voló la cabeza tremendamente. No sé si usted sabe, pero para los judíos el día no comienza a las 12 de la noche como para nosotros. ¿A qué hora comienza? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde es el siguiente día. O sea, ellos no tienen que levantarse temprano. Ellos ya están despiertos recibiendo el siguiente día. Quiere decir que hoy a las 6 de la tarde es el lunes para ellos. ¿Sí está conmigo? O sea, ahorita estamos aquí en el domingo, ya estamos a las 3 de la tarde, hasta es la media tarde, y a las 6 es cuando ya termina. ¿Está conmigo? Entonces, ese día que Jesús entró, el día 10, a las 6 de la tarde, ya no era un sábado, sino era el día primero. Escucha esto, esto está tremendo. La tradición decía que el día 10 tenían que separar un cordero, el cordero más perfecto dentro de la manada, dentro de la majada, y tenía que ser traído, y por 4 días iba a ser examinado, iba a vivir con ellos en casa, iban a cuidarle, para que al 5.º día ese cordero fuera sacrificado en la cena de la Pascua. El sacerdote debía salir de los muros y encontrar ese cordero afuera y traerlo, y la gente le iba a recibir. Pero no fue casualidad que ese mismo día, el día 10, el día primero para ellos, venía Jesús montado en un burro, siendo el cordero perfecto, siendo el cordero sin mancha, sin defecto, y siendo recibido: Hosana, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y la gente tiraba los mantos y la gente tiraba las ramas al suelo y le recibían. La profecía se había cumplido.
El rey había sido recibido por única ocasión en los 33 años de vida, en los 3 años de ministerio de Jesús. Él había sido reconocido por lo que él era: el rey, el salvador, el Mesías, el cordero sin mancha, el cordero perfecto, sin defecto alguno. Wow. Y dicen que cuando la gente empezó a hacer una locura, hermano. Dice que los niños gritaban y todo el mundo: sana al que viene en el nombre del Señor. Y lo que voló la cabeza a todos no fue eso, sino la gente empezó a decir: hosana al hijo de David. Esa frase solamente era usada para un salvador, para un Mesías. No podía ser usada para nadie más. Y cuando los sacerdotes empezaron a escuchar eso: ¿qué está pasando acá? Y Jesús entró y fue recibido y llegó al templo. Y llegó al templo y los sacerdotes y los maestros le decían: ¿escuchas esta locura que estás haciendo? Dice que la gente se conmovió tanto. Mira, esto fue cuando alguien, hermano, se contagió ese asunto. Había mucha gente ahí que: ay, hosana, ok, pues hosana, ni sabían qué estaba pasando. La gente empezó a gritar y dice que la gente corría de los árboles y arrancaba las ramas y venían. O sea, no fue algo planeado. No fue algo que lo estaban esperando. Esperaban que fuese el sacerdote, pero el sacerdote todavía andaba buscando el cordero. Y se armó la fiesta y la gente, hermano, se aceleró y dijeron: ¿qué está pasando aquí? Como dice el pastor Roberto. Y fueron y la gente arrancaba las ramas y decían: hosana. Y luego de pronto se hizo escuchar: hosana al hijo de David, hosana al que viene en el nombre del Señor. Y la gente se empezó a convictar y decía que se conmovieron al grado que decían: pues ¿quién es este? ¿Quién es este que ha llegado a la ciudad? Es Jesús el profeta, es Jesús el Salvador, es Jesús. Cuando llegó al templo, yo creo que los maestros y los fariseos esperaban ver al sacerdote, pero no, era Jesús. Y para cuando el sacerdote escogió el cordero, ya lo que encontró fue las latas de soda vacías y la basura que dejó la gente, las ramas. Hey, yo aquí traigo el cordero. Y el cordero ya pasó. El cordero ya pasó. Entonces se hizo el problema grande, porque para ellos eso había sido un insulto. Por eso es que los maestros y los fariseos le dijeron: ¿escuchas lo que ellos están diciendo? ¿Escuchas lo que están hablando? Y Jesús les dijo: ¿qué quieres que yo haga? De cierto os digo que si estos callan, las piedras lo hablarían, lo gritarían. Oh, gloria a Dios. Qué tremendo es esto. Después Jesús de estos días entra al templo y usted sabe lo que hizo: corrió a los vendedores, fue e hizo una trifulca allí. Domingo por la tarde, o sea, lunes, primer día. Martes, miércoles, jueves, el día 14. El día 14, después que Jesús cenó con sus discípulos. No cenó la Pascua, porque la Pascua era el día 15. Por eso es que los panes, ellos cenaron panes y vino. Y el día de la Pascua no se cenaba pan y vino. ¿Se cenaba qué? ¿Cómo? Cordero con hierbas amargas. Cuando Jesús cenó con sus discípulos, cenó pan y vino. Eso no fue la cena de la Pascua, fue la cena de la preparación. Ese día toda la gente estaba preparando el cordero. El 14, el cordero era preparado. Para ese entonces Jesús, después de cenar con sus discípulos, es aprendido y es llevado con Poncio Pilato y pasa allí una noche y le juzgan y le señalan. Y el día 14
antes de que el día terminara, Poncio Pilato dice: sabes, yo no encuentro mancha en este hombre, yo no encuentro defecto en este hombre, yo no sé por qué ustedes lo quieren crucificar si él no tiene nada malo. El Cordero fue reconocido como perfecto. Poncio Pilato se lavó las manos y dijo: yo no sé, pero este hombre yo lo veo y le he buscado por aquí, le he buscado por allá y no tiene defecto alguno. Oh, hermano, era porque la palabra decía que el Cordero no tenía que tener mancha, no tenía que tener defecto alguno. Tenía que haber sido examinado, y fue examinado al 14 días y nada le encontraron, porque nuestro Señor fue perfecto hasta el final. Dice la Biblia que el día 15 ese cordero tenía que ser sacrificado. O sea, el viernes. Y ese cordero tenía que ser cocinado completo. No podía sacar sus órganos internos, no se le podían quebrar ningún hueso. Tenía que ser cocinado completito. Dice la palabra de Dios que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, la tradición decía que a los muertos en la cruz tenían que quebrarle las piernas. Pero para Jesús no hubo oportunidad de quebrar las piernas, porque la profecía y la palabra decía que el Cordero tenía que morir sin ningún hueso roto. Y Él fue presentado y murió completo. Ni un órgano, ni un hueso fue expuesto. Por más de 1000 años, los judíos, después del templo de Jerusalén, practicaron año tras año la ceremonia del Cordero, la ceremonia de la Pascua. Año tras año sacaban un cordero, lo separaban, lo sacrificaban perfecto. Año tras año, por 1000 años. Y cuando llegó el momento clave, no lo entendieron. Porque cuando repites algo muchas veces, se vuelve tradición, se vuelve costumbre y pierde el valor o la verdadera importancia que esto tiene. No quisieron ver, no quisieron entender lo que Jesús representaba y lo que Jesús era. Y murió Jesucristo en la cruz del Calvario. El Cordero perfecto. Y mientras la gente cenaba la Pascua, Jesús estaba en la cruz, entregando su cuerpo por amor a nosotros. Por eso Él dijo: este cuerpo es su comida y esta sangre es su bebida. Él representa el sacrificio, nuestra comida y nuestra bebida. ¿Sabes algo? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos recibido a Jesucristo con Hosana, Hosana, Hosana. Sálvanos, Señor. Sálvame, mira, quítame esto, Señor, quítame el otro. Mira, si tú me ayudas, oh Señor, si tú me das esto, si tú me das aquello, Señor, sálvame de esta situación. Mi matrimonio se está destruyendo, mis finanzas se están destruyendo, Señor, mi casa, Señor, mi carro, Señor, ayúdame, mi mamá, Señor, mi papá, Señor, ayúdame con esto, mis hijos, el trabajo. Y todos en algún punto hemos buscado a Jesús en el Hosana. Todos. La mayoría de nosotros hoy estamos aquí porque escuchamos que Jesús sana, porque escuchamos que Jesús restaura, porque escuchamos que Jesús resucita y cambia y transforma las vidas. Todos en este cuarto estamos aquí porque hay una necesidad de nosotros. Y eso nos hace cantar Hosana, Hosana al que viene como nuestro Salvador. El problema no es reconocer que Él es nuestro Salvador. El problema es entender
y comprender que Él no solo vino a suplir nuestra necesidad, lo que los fariseos no entendieron, lo que los judíos no comprendieron. Por eso le recibieron con hosana y le despidieron con crucifíquelo, porque el mensaje que Él traía no era un mensaje, hermano, de restituir el reino o de derrocar a los romanos y tomar el reino Él y reinar en Israel. No, ese no era el mensaje. El mensaje era que quería Él reinar en los corazones, en las vidas, con una nueva manera de pensar, con una nueva manera de hacer las cosas, perdonando al enemigo, amando al que te odia, ayudando a los enfermos, a los pobres. Ese era el mensaje de Jesús, y ese mensaje no era bien recibido. El problema no fue recibirlo, el problema fue aceptarlo con su mensaje radical que Él tenía. Todos podemos cantar hosana al que viene en el nombre del Señor. Oh, sálvame Dios. Pero muy pocos aceptan el mensaje de Jesucristo y lo viven y lo caminan. Porque el mensaje de Jesucristo fue muy claro. No es fácil, no es difícil aceptarlo, no es difícil recibirlo. Es difícil aceptarlo cuando lo conoces. Por eso es que a veces nosotros batallamos tanto en las cosas de Dios. Es que Dios, no sé por qué quiere esto. ¿Será que es de Dios esto? ¿Será que es que yo no creo que Dios quiera esto para mí? Yo no creo que Dios me haya traído para esto. No creo que Dios me haya sacado para aquello. Si Dios me trajo para bendecirme y darme y prosperarme y multiplicarme y todo para ti. Cuando lo que Dios quiere es que nosotros nos demos por amor a los demás. Decía que ellos tenían que tener al cordero 4 días, amarlo, vivir con él, y al 4º día los niños sabían que ese cordero tenía que ser sacrificado. Como el Padre dio lo mejor de sí mismo, el mejor cordero el Padre lo entregó. ¿Sabes esto, hermano? Esto es completamente poderoso. Cuando entiendes que no se trata de solamente tirar las hojas de palma y los mantos, pero se trata de aceptar el mensaje de Jesús. Y cuando Él estuvo allí, la gente miraba cómo Él era escupido, la gente miraba cómo Él era latigado, la gente miraba cómo Él no respondía. Dice que cayó hasta el final. Cayó. Ese no era el rey que ellos querían. Ese no era el que le habían gritado hosana, porque el que ellos estaban esperando era el rey que iba a venir y iba a derrocar a los romanos, iba a armar un ejército e iba a reinar sobre Israel, porque tenían una idea de cómo eso debía ser. Pero cuando lo vieron allí, vulnerable como ellos, cuando lo vieron sangrar como ellos, cuando lo vieron gritar del dolor como ellos, dijeron: este no es nuestro rey, este no es nuestro salvador, este no es el que yo estaba esperando. Pensándolo bien, llegó en un burro y no en un caballo. Pensándolo bien, no se ve como un líder. ¿Cómo puede ser hombre? No. ¿Sabes qué? Crucifíquenlo, porque este es un blasfemo. No es lo que yo pensaba, no es lo que yo imaginaba. Y muchos acá, Dios va a cambiar el concepto de lo que tú crees que es de Dios y no es de Dios. Yo no creo que aquí deba ser el lugar. Es que esto, porque ese es el concepto que tú tienes, no el concepto de Dios. En el camino con Dios vas a sufrir a causa de otros. En el caminar con Dios vas a ser lastimado, vas a ser traicionado a causa de otros. Si tú estás en la congregación y miras que tu hermano hizo esto, hizo aquello, bienvenido al club, hermano, porque te van a fallar, te van a traicionar, te van a juzgar, te van a criticar por amor a Jesucristo. Nuestro papel no es la perfección es de Él. Nuestro papel, hermano, es vivir como Él nos dijo: perdonar a los que los ofenden. ¿Yo? ¿Perdonar? Olvídate. Primero muerto que perdonar a ese hombre, a esa mujer. Tú no sabes lo que me hizo, pastor. Me engañó, me traicionó. Pues Dios te dice: perdónalo.
Oh, me robó, pastor, me robó plata, me robó mi plata. Perdónalo. Pastor, pero que mira esto, que mira lo otro, mira. Perdónalo, ámalo. Ese es el mensaje de Jesús. O yo no sé cuál es el evangelio que tú quieres vivir. Porque si es un evangelio de tradición, de religión, de mira quién camina más derecho y más firme, mira quién es el más guapo, pues ya gané yo. Por a calle, ¿verdad? O sea, así no tiene chiste. Pero el evangelio no se trata, hermano, de eso. El evangelio se trata de vivir una vida real con Jesús, ayudando al necesitado, ayudando a aquel que no merece para nosotros nuestra atención. Ayer me convictó el Espíritu Santo. Mi esposa a veces funge de Espíritu Santo para mí, porque estuvimos ahí en Albrook y de repente se acerca una persona. Yo no sé si está aquí en la congregación hoy, y él venía con su uniforme de seguridad en Albrook y me saluda, y yo venía pensando en otra cosa. Y viene y me saluda en la moto. Pastor, bendiciones. Yo no lo conocí, traía un casco. Dije, bendiciones, hermano, ¿cómo está? Bien, bien, Dios le bendiga. Y me subí al carro y mi esposa me hizo, qué sangrón eres. ¿Cómo? Sí, te portaste muy sangrón. Pues lo saludé y le dije, no, la persona vino a saludarte, tú no me dijiste ya, por trámite, por costumbre. Yo venía con el Espíritu Santo, me venía convictando todo el camino. Yo soy muy distraído. ¿Dónde estoy? ¿Qué estaba haciendo? Muy distraído. Y yo ya no podía dejar de pensar todo el camino en ese hombre. Dije, ¿qué tal si él me quería decir algo? ¿Qué tal si yo podía darle una palabra? ¿Qué tal si pudo haber orado por él? ¿Qué tal? Tengo que cambiar, Señor, perdóname. Y en la noche estaba pidiéndole perdón porque yo no sé ese hombre quién es. Y debí preguntarle quién era, dónde conoce o dónde escuchó algo o algo, orar por él. Quizá tenía una necesidad. Porque a veces se nos olvida qué es lo que nosotros representamos aquí en la tierra. Y yo soy un representante de Jesucristo en esta tierra. Y si alguien se me acerca y me saluda y yo nomás lo saludo por trámite, no estoy haciendo la función que Jesús haría. Jesús hubiera dicho, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Te ayudo? Algo. Pero yo me quedé callado. Eso es lo que Dios está buscando de Alcanza Victoria, un ministerio diferente, que vaya a la comunidad, que donde tú estés representes a Jesús con tu caminar, con tu vida, que seas un ejemplo, que seas un modelo para los demás, que la gente quiera estar cerca contigo. Dios está buscando un pueblo que no solo grite Hosana, pero que diga, heme aquí, Señor. Un pueblo que no solo grite Hosana, pero que esté dispuesto a servirle y amarle en las buenas y en las malas, en riqueza y en pobreza, en enfermedad, en salud, en abundancia y en escasez. Dios quiere usar tu vida. Dios, tú eres las manos de Jesús, tú eres los ojos de Jesús, tú eres los pies de Jesús, tú y yo somos. Por eso la palabra de Dios dice, cada vez que ustedes cenen este pan y esta copa, el reino de los cielos anuncian, recuerdan la muerte de Jesucristo. Cada vez que ustedes cenan, tienen una tarea importante. Ustedes son los que traen el mensaje, son ustedes los que tienen que representarme donde quiera que ustedes van. No podemos hacer o permitir que se convierta en una tradición. Tenemos que vivir. Tenemos que vivir en rectitud. Próximo domingo vamos a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor. Y no es una cena para santos y perfectos, es una cena para pecadores que de verdad quieren comer el cuerpo de Jesús, beber la sangre y caminar una vida en santidad con Él. Todo estaba escrito desde el principio. Regocíjate, hija de Sión. Jerusalén es hija de Sión.
regocíjate, porque tu Salvador vendrá a ti en un pollino, en un burrito, en un asno, y entrará como nunca nadie más lo ha hecho. Yo no quisiera que perder la oportunidad de ser un instrumento de Jesús. Si estos callan, las piedras hablarían. ¿Sabes algo? Muchas de esas piedras somos nosotros, que es tiempo de hablar. Muchos de nosotros éramos piedras y ahora tenemos que proclamar el nombre de Jesús. Las piedras somos nosotros, esos gentiles que no merecíamos ser parte de la familia, porque los judíos callaron. Pero ahora nosotros, estas piedras, corazones de piedra, tenemos que gritar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Gloria al que viene en las alturas. Hosana al que viene en las alturas. Tú y yo somos las piedras que gritan: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Pero yo no quiero terminar en clavos. Si yo le recibí con ramos, quiero recibirlo hasta el final y no cambiar los ramos por clavos y decir: no era lo que yo pensaba. El cristianismo no era lo que yo pensaba. Mucha gente se va de las filas. Mucha gente deserta, se dice, de los caminos con Dios. ¿Sabes por qué? Porque alguien les hizo daño y terminan diciendo: crucifíquenle. Querido hermano, este no es un mensaje para que usted le diga: no se vaya de la iglesia. Yo no estoy hablando de la iglesia. Si usted encuentra un lugar, una iglesia mejor a la que usted puede ir, donde se siente mejor, y que siga a Jesús y al Señor con una doctrina sana, y Dios le llama, gloria a Dios. Pero nunca dejes a Jesús. Él es lo primero. Si Dios te trajo a este lugar, de algún otro sitio vienes, pero Dios te trajo a esta casa. Sigue a Jesús por siempre y Jesús te va a llevar a perdonar. Al día 10 el Cordero fue separado. El día 14 fue crucificado. Y el día 15 fue asesinado. Pero eso lo veremos el viernes. Hoy toca decirle: Hosana, contigo hasta el final, Señor. Sálvanos. Pero no solo de mi deuda, no solo de mi problema, no solo de mi situación. No quiero que me salves de lo físico, quiero que salves mi alma para la eternidad. Y si eso implica vivir diferente a los demás, si eso implica hacer las cosas diferentes a los demás, lo haré. ¿Quién es Él? El que sana de cáncer. ¿Verdad, hermano? Dígame uno sana, recio. Quiero escuchar a lo sana de ella. Fuerte. El que restituye la familia. El que quita las adicciones. El que da la vista al ciego.
el que perdona nuestros pecados, el que nos restaura, el que nos ha sacado del lodo de la desesperación. Hosana, 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 Hosana al Hijo de